Bueno, el común de la gente dice, no hay venta, no hay circulante. Los importadores, Gladys, hablan de que en realidad bajaron las importaciones porque, bueno, no hay suficiente consumo. ¿Este tipo de cosas van a tratar mañana en el equipo económico? Así es, y es una realidad, Javier, no es un invento. De hecho, por ejemplo, un rubro que vos decís se consume muchísimo, el rubro de la cerveza. Una empresa muy grande del rubro de la cerveza me informó hace poco que sus ventas cayeron algo así como el 40%. ¿Cervepar asumió públicamente? No públicamente, no públicamente. No puede ser. En comparación al año pasado, lo que se está consumiendo ahora es mucho menor. Entonces, esto se replica en el rubro de alimentos, en los supermercados, los importadores, el sector textil. Todas las áreas de la economía están sintiendo esta ralentización que le llaman. No es una crisis, tampoco hay que alarmarse. Nuestra economía sigue creciendo. Pero los números fueron modificados, Gladys. ¿A qué te referís? No, números de venta, ingresos, transacciones que tienen que ver con el consumo. Así es, sí. Concretamente, cayeron las ventas y ¿qué pasa? Lo que ocurre es que la gente no tiene plata, no hay poder adquisitivo. Y bueno, ¿y por qué decir que sigue creciendo entonces? Sigue creciendo porque los principales sectores continúan dejando ganancias a nuestra economía. Entonces, por ejemplo, vos no es que te vas a morir de hambre, pero probablemente no te sobre para irte de viaje a mediados de año con tu familia o el próximo fin de año. Para otras cosas que no sean básicas o necesarias. Así mismo, o tal vez tardaste más en comprar los útiles escolares para tus niños. Porque Y bueno, pero entonces no hay crecimiento, Gladys. Bueno, tomando nomás el punto, ¿verdad? Sí. Aunque suene medio raro, ¿verdad? Lo de la cerveza es un parámetro ideal para medir. O sea, el común paraguayo le puede No faltar de mocoven todo. porque no le coin. Claro, porque no le coin de mano no mocoina. claro, bueno, y lo que pasa es que hay un crecimiento macroeconómico, que es lo que siempre dice la población, pero yo no siento en mi bolsillo ese crecimiento El común. macroeconómico, Claro, ahí porque sí. no se baja hasta las familias. Pero en realidad, si no existe ese crecimiento macroeconómico, mucho menos va a existir el micro. Lo que tiene que registrarse es un mayor crecimiento, de tal manera a que pueda llegar a las familias y también tener los elementos suficientes. ¿Cuáles son los sectores que están creciendo? ¿Son los que realmente redistribuyen ganancias o no? Y justamente ahí está una de las propuestas que está haciendo el gobierno. Hoy justamente se informó desde Hacienda que una de las medidas que va a tomar el gobierno para tratar de reactivar un poco la economía es la inyección de 280 millones de dólares en obras públicas. No hablamos de una obra tipo fantasma del Metrobús, no hablamos de empedrados chinos, hablamos de obras que puedan ser adjudicadas lo más legal posible a empresas paraguayas principalmente, y que eso pueda hacer que los obreros tengan trabajo, que otra vez a su vez compran sus empanadas y cerveza. Ahí por ejemplo lo vemos en pantalla. Esto probablemente es alcantarillado sanitario de ESAP, que es lo que mucho se está haciendo en varias ciudades del área metropolitana. Entonces, todos los gobiernos... Obras públicas. Obras públicas. Esto es lo que hacen todos los gobiernos para mover un poco su economía y que con lo que dijo Iván se pueda sentir Pero ese aparte crecimiento. también, Gladys, las propias empresas aguardan todo el tiempo, inclusive hacen las propuestas al gobierno para que justamente se desembolse plata pública. Así es, cada rubro está planteando sus inquietudes. Por ejemplo, desde la Unión Industrial Paraguaya apoyaron un planteamiento que hizo la Manufactura Pilar. En el programa anterior le veíamos a Guillermo Caballero Vargas sobre trabajar 3 semanas y suspender una para tener una reducción de sus costos. Pero eso a su vez va a afectar otra vez a los trabajadores. Entonces dicen, bueno, entonces combatamos el contrabando, porque el contrabando nos está afectando sobremanera. Y ahí sale la aduana a decir, no es que no estamos combatiendo el contrabando, lo que pasa es que hay otros factores como la crisis externa, la crisis de la región, que también es cierto. ¿Aduanas en qué puede contribuir en estas propuestas para reactivar esa economía de la que tanto hablan que está un poco dormida? Concretamente, lo que puede hacer aduanas es mejorar sus controles
como lo hicieron, por ejemplo, ahora con un caso en particular, uno solo, que es el del sector de los productos electrónicos que se importan desde Estados Unidos. ¿Qué hizo aduanas? Para ver qué estaba pasando, porque estaban muy bajas las importaciones oficiales de este sector, hizo un cruce de datos de los productos electrónicos que ingresaban a Paraguay, que se declaraban que ingresaba a Paraguay, versus lo que salía de origen de Estados Unidos. Y se dieron cuenta que había sido, de Estados Unidos salía 10, por decir un número, y a Paraguay llegaba 3. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa? Entonces había sido que se declaraba con otro concepto que pagaba menos impuestos. A esa lista de lo que salía de Estados Unidos, que eran 10 aduanas sin problema, puede acceder. Puede acceder a sí mismo haciendo un cruce de datos del país de origen, porque tiene esa forma de comunicación. Entonces, lo que debería hacer es, en otros rubros, el mismo control que hace que los que están trayendo se sientan controlados y declaren más. Decía, no, le iba a preguntar nomás, ¿cuál crees vos que puede ser entonces la opción operativa más rápida, más efectiva? Porque, o sea, si vamos a esperar que la aduana combata el contrabando, si vamos a esperar que hagan todos sus cruces de datos, lo que sea, nunca más vamos a tomar cerveza, entonces. los bonos. Lo que pasa es que no hay una medida inmediata, automática para mañana, Iván y Javier, lastimosamente así. Pero lo que hay que considerar es lo siguiente: estamos mal, pero podemos estar peor. En el sentido de que, por ejemplo, Brasil y Argentina, que son dos países que influyen directamente en la economía de Paraguay, están teniendo sí crisis. Argentina va a decrecer, Brasil por ahí nomás también. Entonces, cuando estos países no crecen, a nosotros nos afectan. De hecho, que eso es lo que está pasando ahora. Los brasileños y los argentinos que cruzaban las fronteras para comprar de Paraguay hoy no lo están haciendo, porque ya Paraguay les resulta caro por su situación que están teniendo ahora. Entonces ellos se quedan y tienen crisis, se quedan en sus países, Consumen lo que hay ahí nomás. Consumen lo que hay ahí y tenemos un doble efecto negativo. Por un lado, se reducen las ventas de los paraguayos que tienen aquí sus locales, y al mismo tiempo ellos no tienen forma de enfrentar, porque los de frontera sobre todo no tienen alternativas. Entonces lo único que podemos hacer es esperar que de verdad el gobierno tome la serie de medidas. Y hay una plaquita que quiero compartir con ustedes, Sí, Javier, claro. Ahí y nomás mientras audiencia. se prepara la placa, entre las cuestiones que aduanas, escuché que decía el director, lo que ocurre, los productos que ingresan vía Iquique, por ejemplo, vamos a controlar también. Es decir, van a hacer el mismo control que hicieron con electrónica desde Estados Unidos. Claro, porque eso ocurre en todos los rubros. Lo que, por ejemplo, mencionaba Guillermo Caballero Vargas. ¿Qué pasa con la subfacturación? Traen de pronto prendas chinas que se declaran como remeras o como vestidos, y que en realidad, que se declaran como medias, por ejemplo, medias, y que en realidad son remeras o vestidos, productos que tienen otro nivel de... Otro arancel. De arancel. Vos sabés que yo siempre dije, por ejemplo, esos zapatuné de plástico que viene de China, aparte de ne, que es, pero de mala calidad. De salvaje, vi. Tu chagon de salvaje. No, pero no pagáis como de impuestos, Iván. Yo pagué y barato. ¿Verdad? Claro, por eso también es barato. ¿Y cómo vos, fabricante de zapatos, por ejemplo, vas a competir contra ese producto que está ingresando, Sí, eso sí pagando así mínimamente? Vienen en grandes contenedores, Sí. ¿verdad? Ni $1 no pagan. Así se llama, literalmente ni $1 siquiera pagan por cada producto que ingresa. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo van a enfrentar? Lo mismo que vienen en fardos de ropa, ¿verdad? Fardos y fardos de poliéster de mala calidad encima, aoné de Bahía, no pagan nada, se vende a un precio ínfimo. Es imposible. Las camisetas Es de los bolivianos, por imposible. ejemplo. Toda vez que esas prendas ingresen con el arancel que corresponde, no se puede competir, porque de hecho tienen un costo mucho más bajo. Y ahí podemos hablar de la parte moral inclusive, de qué tipo de mano de obra utilizó, si es que se pagó o no todos los impuestos en su país de origen. Bueno, eso ya es otro debate que ya el consumidor tiene que tomar la decisión, porque el consumidor también muchas veces dice, bueno, yo compro de acuerdo con mi capacidad de pagar. Entonces, yo por ahí no puedo pagar un producto nacional caro, un zapato caro, entonces compro del champion chino, ¿verdad? Claro. Depende mucho del bolsillo también, pero es cuestionable lo que aduana misma permite
con los productos que ingresan de afuera. ¿Qué es lo que dicen las empresas? ¿Qué es lo que piden? ¿Y se va a plantear esto en el equipo mañana? De hecho que sí, ya se viene planteando esto a nivel mediático. Esto realmente empezó con los medios de comunicación, que somos lo que por lo general recogemos un poco el sentir de la sociedad y publicamos, y a partir de ahí se mueve el avispero. Bueno, esto que vemos aquí en pantalla resume lo que están pidiendo los diferentes gremios. La Unión Industrial Paraguaya estaba pidiendo aranceles transitorios a productos importados del Mercosur y también combate más frontal a contrabando. Y aquí es que entraron a cuestionar a la aduana si realmente está haciendo su trabajo correctamente. Acá hay una cuestión, este combate más frontal al contrabando. Hay un punto, la Unión Industrial Paraguaya pide eso, ¿verdad? Sí. Pero zapatearon cuando todos los containers, por ejemplo, iban por Canal Rojo. Sí. Que tarde o temprano se tiene que revisar, no porque tienen que ir algunas empresas que gozan ya de cierto prestigio y más directo tienen que ir por Canal Verde nomás ya. Y todo se tiene que controlar ahora, así como hicieron con el courier. Pero tampoco los empresarios quieren eso. Claro, los empresarios tienen ahí sus posturas dispares porque muchos de ellos, de hecho, son grandes contrabandistas también. Pero esto es a nivel gremial oficial lo que se está pidiendo. Otro gremio, el Centro de Importadores del Paraguay, porque vamos a hacer el cruce. Los industriales piden una cosa. ¿Qué piden los importadores? Eso que no es que están acá produciendo, traen directamente el producto terminado afuera. Una intervención directa ante la escalada del dólar. Porque tienen que pagar afuera en dólares. Claro, va a ICP a Javier y Iván Jep. que el BCP salga al mercado a evitar que el dólar esté tan caro. A ellos como importadores le conviene que el dólar esté bajo para poder importar más. Pero eso a su vez perjudica a los exportadores de nuestro país. Carne, soja, por ejemplo. Dañan del lado y entonces la ves. Y hay que buscar punto de equilibrio. Es que no es luego fácil ser economista en este país. Bueno, en ningún lado. Es cuestión de que el BCP en este caso, que es el encargado de las políticas monetarias del país, logre un equilibrio. No te puedo dar yo todo a vos, importador, ni tampoco todo a vos, exportador, ni tampoco todo a vos, industrial paraguayo. Tiene que haber un equilibrio. ¿Y esta qué es? Comisión Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay. La Comisión de Comercio y Servicios lo que solicita es que se revise la ley de tarjetas. Y esto quiero saber qué opinan ustedes, Javier. Esa ley de tarjetas es la que se le había puesto tope a los intereses. Así es, todos recordamos y todos que tenemos tarjetas de crédito deseamos y celebramos incluso en su momento como consumidores, por fin le dieron una lección a estos bancarios que nos cobraban tasas que rayaban la usura, porque es cierto, por ejemplo, la ley decía que la usura era a partir del, no sé, 50% de interés, y entonces la tarjeta de crédito llegaba hasta el límite de 49,5% de interés, estaba ahí nomás, cerquita de la usura. Y que en consecuencia las entidades habían suspendido inclusive el pago en cuotas sin intereses. Así es, sale la ley de tarjetas como una respuesta a este abuso de parte del sector bancario, que es lo que existía, y esta ley entra y hace o logra un efecto completamente contrario a lo que se buscaba. Por un lado, se redujo el interés de las tarjetas, eso es cierto, porque se estableció que la tarjeta solamente puede tener una tasa de interés que sea 3 veces la tasa pasiva. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es eso? Castellano, bueno, la tasa activa es lo que te cobran a vos por tu tarjeta de crédito y la tasa pasiva es lo que el banco a vos te paga por tus ahorros. Entonces, si vos tenés un ahorro ahí en el banco X, el banco te dice, bueno, te voy a pagar 5% por tus ahorros y 3 veces nomás puede ser ese monto su interés. A ver, espera. Yo ya me confundí, no sé, tengo 100 millones... Bueno, ¿qué voy a tener? No, espera. Tengo 10 millones en el Banco Atlas. Sea tan... Tengo 10 millones en el Banco Atlas, bueno, en mi cuenta. Sí. Bueno, ¿y qué pasa? A ver. 10 millones tenés de guaraníes y te dicen, bueno, yo te voy a dar 5% por tus ahorros a plazo fijo. ¿verdad? Claro, para que o yo a hagan plazo trabajar normal, mi tus plata. ahorros, sí. Te voy a dar por tus ahorros el 5%. Entonces eso me permite a mi banco poder cobrar a mis usuarios de tarjeta
3 veces ese 5%. O sea, yo te puedo cobrar hasta 15% nada más. Yo no puedo más cobrarte como antes 49,5% de interés, ¿entendés? Solamente puedo irme 3 veces más de lo que yo te pago a vos por tus ahorros. Eso es la tasa activa versus la pasiva. Bueno, pero esto es para explicar nomás qué fue lo que pasó en realidad en el mercado. Sí. Celebramos felices porque por fin le dieron una lección a estos bancarios que son abusivos. No nos van a cobrar tanto interés. No nos van a cobrar. Había sido, les cortaron la línea a muchos que tenían baja línea de crédito. ¿Y qué hizo esta gente? Porque esta gente tenía un consumo que estaba teniendo al mes. Y esta gente lo que hizo fue migrar a las casas de crédito. Las casas de crédito son un sector que hoy no está regulado. En los bancos, ¿verdad? La Superintendencia de Bancos. La cooperativa le tiene al INCOP. Y las casas de crédito no le tienen a nadie. Las cajas jubilatorias tampoco están controladas. Sí, es por eso. Bueno, en teoría sí, porque no funciona muy bien el control es ¿Cuáles otra serían historia. las casas de crédito? Crédito Ágil, Cuera. Exacto. Eso que te envían mensajes. Eso que te envían No, hay mensajes. otro por debajo de Eso ellos, que ¿no? te envían mensajes y que te dicen, no miramos Inforcom. Ah. Ahí no tenés que asustarte, Dios mío, si no mirás Inforcom, entonces tu interés debe ser altísimo. Pero ese es el gancho A para veces sabes que muchos, también- ese es el gancho Claro. para muchos. Pero sabes que a veces también porque miran demasiado tu Inforcom, tu faja empeora y no te pueden dar de igualmente el crédito. Me Cierto. pasó con quería servicio de cable en mi casa, ¿verdad? Mi faja estaba en L no sé qué. Y me dicen, no podemos porque tú... Y después entraron a hacer el análisis del crédito. Como yo en esos días había publicado algo sobre las tasas usurarias de los entes bancarios y financieros, había sido entrado nada porque pensaban que yo estaba buscando un préstamo. Revisaban como loco y al revisar empeora tu faja. Así mismo es. ¿Eso me cada pasó? revisión. Bueno, y estos números, ya esto que estoy diciendo está fundamentado en números concretos. Entonces, finalmente, la ley de tarjetas de crédito, si bien es cierto, le dio una lección a los bancos, también fue un gran golpe para los consumidores. Por eso es que la Eso se Cámara... va a tratar también mañana. Eso se solicita. Vamos a ver cuál es la respuesta del equipo económico. Perfecto, Gladys. Tengo que ir hasta el Alto Paraná. Está nuestra compañera Teresa, porque siguió de cerca un violento desalojo que se registró esta mañana. Hay 5 policías heridos, hay otras personas que también forman parte del equipo de los ocupantes que resultaron heridas y hay, por lo menos 50 personas detenidas. Teresa, te saludamos desde Asunción. ¿Podés contarnos un poco qué es lo que pasó realmente? Buenas noches, Javier, a toda la teleaudiencia de ABC TV. Sí, un violento desalojo esta mañana. En realidad, el enfrentamiento se inició por una provocación de parte de los supuestos sin techos. A tempranas horas de la mañana se prestaban las autoridades policiales a hacer este desalojo en el kilómetro 9 Mondaú de Ciudad del Este. En un primer momento, un grupo, los policías se dividieron en 2 grupos y uno de ellos fue totalmente avasallado por los manifestantes, fueron apedreados, fueron golpeados con palos incluso y se desató este enfrentamiento feroz tanto entre la policía con estos manifestantes. El resultado fue que 4 uniformados resultaron lesionados, fueron hospitalizados, pero ya en esta tarde ya fueron dados también de alta. Y se retomó ese procedimiento. Con este enfrentamiento se había suspendido en horas de la mañana y luego se retomó en horas de la tarde y se pudo llevar a cabo, se destruyeron las precarias casas y nuevamente hubo incidentes. Ya esta vez la policía ya estaba más preparada, llevaron gases lacrimógenos y con eso lograron dispersar a esas personas. Según las informaciones que nosotros tenemos es que esas personas no son propiamente sin techos de esa zona, sino que son personas como una especie de barra brava del barrio Remancito, un barrio aquí de Ciudad del Este, de donde fueron llevadas esas personas para justamente resistirse al procedimiento. Estaba también con ellos el dirigente famoso Bururú, incitando también a la resistencia de la policía. Luego él fue detenido en horas de la tarde y también un conocido abogado, José Gil López, que siempre también aparece en estos casos de invasiones de propiedades privadas, en desalojos, incitando a la gente o exigiendo que se le entregue Teresa, tierras a estas personas. Entonces él también fue demorado, pero sí. ¿Y las tierras a quién pertenecen realmente?
Es una propiedad de 19 hectáreas que pertenece a una persona particular que supuestamente está haciendo una tratativa con una inmobiliaria para el loteamiento. Es una propiedad que tiene todos los títulos, según nos exhibieron los responsables que estuvieron hoy acompañando. Es una ocupación ilegal totalmente de todo punto de vista, entonces. Sí, desde el año pasado, desde diciembre del año pasado es que se vienen realizando estos procedimientos para sacarle a estas personas del lugar. Son pequeñas casas precarias de madera y otros que ya empezaron incluso a ser de material cocido. En medio de esta ocupación están también las personas que adquirieron legalmente de las inmobiliarias estos terrenos y que estaban en forma legal, ¿verdad? Pero en una gran parte del inmueble, que es de 19 hectáreas, estaban ocupando de forma ilegal estas personas y allí es que se produjo hoy este operativo para desalojarle a los ocupantes y que se desencadenó en este enfrentamiento con heridos y en total fueron más de 60 los detenidos por parte de los sin techos o presuntos sin techos, que finalmente quedó en 52 según nos confirmaron ya hace instantes, porque los que eran menores de edad fueron todos liberados y algunas mujeres también, entonces quedaron 52 detenidos. La policía requisó bomba molotov, machete y otros elementos también de prueba del poder de los supuestos sin techos. En horas del mediodía también se le retuvo un camión repleto de estos manifestantes que supuestamente querían rescatar a los detenidos de horas de la mañana de la dirección de policía. Bien, Teresa, vamos a seguir de cerca. Por ahora ya no hay nadie en esa propiedad de 19 hectáreas o todavía continúa ocupada. Mañana van a seguir con el procedimiento, Javier, considerando que es una extensión bastante grande y son aproximadamente 300 las personas que ocupan este predio. Entonces hoy no lograron terminar con el desalojo y la destrucción de las casas precarias. Bien. Incluso pidieron refuerzo de tractores, por ejemplo, que no pudieron llegar hasta el lugar porque nuevamente los manifestantes se agruparon, salieron con bomba, con pestardo, entonces se replegaron nuevamente, tuvieron que pedir acompañamiento policial para llegar a este lugar y ayudar a desmantelar todas esas casas. Perfecto, gracias Teresa, vamos a estar atentos en los próximos servicios informativos, por supuesto, las actualizaciones que corresponden. Atención, Iván Gladys, información de último momento, la Fiscalía ya emite acusación, presenta acusación sobre Fernández Lidman, información que leemos en abc.com.py. La fiscal Acuña, Victoria Acuña, es efectivamente quien solicita al juzgado que la causa sea elevada a juicio oral y público. Este es en el caso por enriquecimiento ilícito, proceso que le abrieron a Fernández Lidman después de que se haya descubierto o se haya dado a conocer a través de ABC Cardinal los audios que terminaban comprometiendo a él, a González Daer y a otros políticos de cómo manejaban la justicia. Es decir, después de la publicación de esos audios empezaron a revisar las cuentas de Fernández Lidman y encontraron que se hacían depósitos en dólares, había en casa de cambios, movimientos, obviamente que se iba a hacer dólares a guaraníes, guaraníes a dólares, esto se depositaba en cuentas, pero no coincidían en absoluto con el salario que él le asignaba. En uno de los audios se escucha que Fernández Lidman se lo escucha contando a otra persona que fue una noche a la casa de González Daer, que este salió con un papel, con un sobre de papel madera. ¿Cómo se llama? Sobre Manila. ¿Sobre cómo? Manila. Bueno, sobre de papel madera, yo Cuando le era Yo le llamo secretario de sobre la oficina. marrón. sobre marrón, lleno de plata, ese sobre. ¿Te Y acordás que cuenta así decía? Fernández Lidman en ese audio que él empezó a sacar 1 y 2 y que ya era suficiente y que al final el medio se peleó con González Daer porque le sacó más fajos. Sí, le retó González retó González Daer, ya Lo son que muy pasa abusivos. es que González Daer utilizaba el teléfono de Fernández Sí. Lidman para hacer absolutamente todas esas transacciones. Jamás utilizaba su teléfono. Eso es lo que pasó. No es en el caso audio, para ser preciso, es por enriquecimiento O sea, ilícito. es una derivación. Es una derivación, pero es otra causa. Él está preso por esa causa en particular. Bueno, cuando regresemos nos ocupamos de otros temas. Pedro, vos me vas a avisar si Miguel Cáceres está o no para que nos haga un poco el recuento. Está llegando en minutos. No ganó Olimpia. 0-0 Olimpia. Olimpia, si no te hace sufrir, no es el Olimpia. Bueno, y a Libertad, ¿cómo le está yendo?
Pero pierde ante Universidad. No, sí gana. estaba ganando. Gana Libertad 2-1. Bueno, y mañana juega Cerro. ¿Qué? ¿Qué? Vale. Todos los detalles. Por cuando la regresemos. Olimpia será.